limpiando continuamente, algo que me ha abierto mucho más el entendimiento, pues en todo lo que son las escrituras, que siempre, ahora reconozco que nada es compulsivo en nuestra vida, nada cambia de un momento para otro, hay que tener paciencia. ¿Hay Y que qué? hay que tener mucha paciencia, la paciencia de Cristo, no la nuestra. Nosotros no tenemos paciencia ninguna. Por eso nos alerta el Padre que podemos venir a desmayar, y es lo que Él no quiere. Desmayar en el sentido de cansarnos, ¿no? Eh, es curioso, y muchas veces sin haber circunstancias demasiado negativas, es decir, es algo continuo. Y es porque el último día, como vimos en la reunión, pues ciertamente, o sea, tenemos este hombre viejo pegado y es como un peso grande siempre en la cabeza. De ahí pues que sea un consuelo, efectivamente, que Jesucristo limpió los pies de los discípulos para dejarnos una imagen muy clara de lo que hace continuamente este espíritu. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que totalmente transparentes en la presencia de nuestro Dios, pues vemos que de nuestro propio corazón salen todas esas cosas que están escritas en el Evangelio, ¿no? Qué sé yo, todas. Yo no las voy a enumerar porque... Pero vemos que salen, o sea, desde las más inocentes, que es despistarnos, pensar cualquier cosa que no tiene provecho, que no nos edifica, hasta, pues, no lo sé, podríamos ver la lista de cosas, ¿no? Que hay. Pero dice, del corazón salen, pues, qué sé yo, un montón de cosas. Y entonces es muy bueno reconocerlo, porque reconocemos nuestra debilidad delante de nuestro Dios a través del Cristo que llevamos dentro, y entonces vemos ciertamente que es una limpieza enorme y es un consuelo, nos va limpiando, siempre, siempre, es algo que hace continuamente, y ahí entonces es como te digo, o sea, nos quedamos muy agradecidos naturalmente, tenemos comunión unos con los otros, es decir, vemos todo lo que sale de este Cristo y es genial. ¿Quiere esto decir que nuestra vida es un mundo de rositas? Pues no. Tú dices, ¿cuándo va a acabar esto? O Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eh, pero sí que es un consuelo, es decir, sí que se sobrepone a cualquier sentimiento que tengamos de tribulación, de ganas de salir ya del mundo, vemos con muy poco interés las cosas del mundo, con ninguno, es decir, es impresionante, cada vez se está haciendo pues más vano todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? ¿Qué puede haber mismo con las personas que tenemos a nuestro alrededor, que no compartimos la palabra, como las horas de nuestro trabajo, las clases que damos, en mi caso? Bueno, pues hay ahí una, qué sé yo, algún consuelo, alguna edificación. Pero cuando estamos solos y en la presencia siempre de nuestro Dios, pues ciertamente estamos cansados de estar aquí, ¿no? Y eso es lo que él dice, no desmayes, no desmayes. Y para eso es que te doy mi palabra, y esta limpieza es algo continuo. De manera que muy bien, la verdad es que poniéndolo en práctica es genial, es como la última clase que he tenido. Bueno, tengo una empresa genial, una empresa de transporte,
Son dos hermanas, curiosamente muy jóvenes, que tienen una flota de camiones TIR, con 30 camiones TIR, o sea, que una cosa es... ¿Y por qué quieren aprender español? Porque la empresa la ha comprado un, eh, otra empresa mexicana, de México. Entonces precisan, la ha comprado, es decir, les ha caído la lotería porque le han pagado mucho dinero y además las mantienen trabajando allí, ¿no? Con un buen sueldo. Y Ah, o decía, sea, las señoras trabajan ahí en esa empresa también. sí, se han quedado a trabajar y lo hacen muy bien, en fin, pasan por dificultades, pero ahora ya no cargan ellas el peso, sino que ahora son los mexicanos. Lo quieren hacer muy bien, pero claro, con los problemas, además de crisis mundial como la que tenemos y qué sé yo, pero muy descansadas, porque realmente toda la responsabilidad es de los mexicanos, todo es suyo Claro. ahora. Y es algo así que nos pasa a nosotros. A nosotros hemos sido comprados por un precio, de manera que no somos nosotros los que hacemos nada. Esto es otra cosa que tenemos que pedirle al Padre, sabiduría, porque es impresionante. Yo me estoy dando cuenta que todo, absolutamente todo, lo hace este Cristo en nosotros. Y que cualquier cosa que queramos añadirle de nuestra parte, lo estamos estropeando. Y entonces le pregunto al Padre, pues ¿de qué vale entonces mi persona? Y le pido sabiduría a Dios. O sea, qué bonito, porque yo estoy viendo que cada vez me doy más, soy más consciente de toda mi debilidad y que, por cierto, es Cristo que tiene que hacer y además lo dice, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y es todo, es literalmente todo. Y bueno, he comenzado a comprender, porque preguntándole al padre, pues de qué vale entonces la persona. Si es un embalaje o ¿cómo se diría? Un recipiente. No es más que un recipiente. Y eso también coincide con lo que está escrito. Él puso este gran poder en vasos de barro. Por tanto, solo es un recipiente. Pero lo poco que puedo ver, claro que le pido a Dios sabiduría sobre esto, porque me parece genial. Por un lado me parece genial. Igual que estas hermanas han dejado todo el peso a los mexicanos, que le han pagado muchísimo dinero, Ujú. nosotros también hemos sido comprados y no tenemos responsabilidad, digamos, de nuestra parte. Pero el Espíritu me decía, tú no has dejado de ser tú. Es decir, es Dios en Cristo en ti. Y lo que está saliendo en vosotros es exactamente dejando salir todo por este Cristo que tienes dentro, es exactamente la persona que yo me he propuesto desde el principio. Es decir, yo tengo un concepto muy claro de cada uno de vosotros, ¿entiendes? Y no es el que tienes ahora en el hombre viejo, sino este nuevo que está saliendo. Y de hecho este Cristo no ha dejado, tú no has dejado de ser Juan Luis, o tú no has dejado de ser Sandra, tú no has dejado de ser Sara. De manera que lo que está saliendo en nosotros, por eso dice que lo veremos todo como fuimos conocidos. ¿Qué significa esto? Hay un versículo que dice que seremos conocidos como fuimos conocidos. Como fuimos Ujú. conocidos por nuestro Dios, es decir, el ser nuestro, pero sin toda la debilidad, sin todo el pecado que mora en nosotros.
Y que él dice, no, para mí no hay ningún problema en que tengas pecado dentro de ti, que lo reconozcas. Y ciertamente lo que Sí. está dando es una transformación dentro de ti. Pero bueno, son cosas que le preguntamos al Padre y esperamos sabiduría. O sea, Sí, Sí, este tema de la limpieza también fue muy, pues, inspirador, podría decir, porque cuando, pues, generalmente a mí me gusta hacer mucha limpieza y cuando uno ve que está todo como, que pasa, por ejemplo, una semana o 2 semanas que no se ni siquiera se limpia el polvo, todas las cosas, de hecho, si lo vemos de la forma material, se ven diferentes y cuando se hace la limpieza, que uno corre todo, limpia todo, pule todo, deja todo reluciente, las cosas se ven con un brillo natural. Igual, por ejemplo, los pies. Yo acá, como te decía alguna vez en un audio, a veces con el calor, generalmente uno utiliza zapatos, sandalias, porque los zapatos acá se hacen aquí en el terreno, aquí en el terreno, cuando se sale, los pies se llenan de mucho polvo y de mugre. Y cuando uno camina con ese polvo y ese mugre, eso es un fastidio horrible. Entonces siempre uno tiene que estarse bañando los pies. Y cuando se baña uno los pies, uno siente, o yo siento, ay, no, una cosa, una libertad cuando camino y como una delicia. Y realmente así también es muy parecido con las cosas de nuestro Padre. Y lo he vivido porque yo últimamente, con las cosas de nuestro Padre y sintiendo ese Cristo, lo siento siempre muy cerca, muy, muy vivo, como nunca lo había sentido antes. Y siempre, obviamente, cuando paso por esas circunstancias que son casi que la pasamos a diario, a todo momento, salimos de una y entramos en otra, pues obviamente porque estamos aquí en este mundo. Pero entonces, cuando siento ese Cristo que está ahí muy cerquita de mí, como siempre lo he expresado, porque lo siento siempre, esa dulzura y ese pasar de su mano y todo eso, que lo repito siempre porque me sucede siempre igual. Entonces reconozco de nuevo que Dios es un Dios verdaderamente poderoso, o sea, misericordioso. Y ahí es donde entonces llega la gloria y entonces ahí es donde me calmo, es donde me reposo y es donde vuelvo otra vez y bueno, y otra vez porque pues es muy seguido todo esto que pasa. Tú decías también algo que a mí, me caló muchísimo en la última reunión respecto a que entendimos la parte de nuestro Padre con nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu, de prácticamente la fórmula como del agua, ¿no? Porque era la pregunta que yo también me hacía, pero ¿cómo puede ser un padre mandar a su hijo a la muerte? Y más una muerte de cruz y más tantos esos sufrimientos. Y yo, obviamente, hay muchas cosas que yo prefiero dejarlas a que Dios mismo sea el que me responda, porque no entro como en esos conflictos de que ¿por qué Dios? ¿Por qué manda esto? ¿Por qué? No sé qué, que finalmente no, antes de pronto, muchos años antes lo hacía, pero ya después llega un momento en que dije, no, ya, o sea, dejo que Dios mismo sea el que me responda, y muchas cosas no me ha respondido ni me responderá muy seguramente cuando estemos allá con Él, bueno, lo que sea, pero a mí eso ya en ese momento no me interesa. Pero lo que digo es que en el martes entendí también muchísimas cosas al respecto, porque de alguna manera siempre uno tenía como esa cosa bueno, ¿y por qué esto? Pero es así, o sea, nuestro Padre es tan grande
que Él se manifestó de esa manera, obviamente como ya lo hemos venido entendiendo en todo el contexto desde hace ya unos años. Y nada, yo simplemente lo único que hago es pues darle gracias a Dios por este nuevo renacer prácticamente que tuvimos, a pesar de todo el inconveniente al inicio con Sara, que le decíamos, Sara está medio chiflis. Y ese Juan, ¿quién es? ¿Quién sabe qué le estará metiendo en la cabeza? Cuando ella decía, no, es que Jesucristo no es el Hijo, es Dios. Bueno, todo eso cuando ella nos empezaba el Hijo como nosotros lo habíamos entendido, obviamente. Entonces, nada, simplemente eso. Le doy gracias a Dios por esto, porque siempre le digo, Padre, gracias porque por este conocimiento, porque te tenemos, porque si no, realmente yo digo, no sé yo personalmente qué sería de mi vida. O sea, realmente es así. Es simple y llanamente así. Sí, es una liberación, es una liberación. Es que es tan contrario a no solo lo que nos han enseñado, no solo a todos los movimientos denominacionales de todo tipo. Es que no, es que todos están intentando mejorarse y presentarse al Padre con algo que hayan hecho. Fíjate qué liberación, es que no es normal, porque y tiene que ser la iluminación de este espíritu a sosegarnos, a calmarnos, a dejarnos reposados y a ver que ciertamente Él hace todo en nosotros, todo, todo, todo. Por eso dice, es Cristo todo en todos. Hay que pedirle sabiduría y como nuestro Dios nos dice, vosotros no dejáis de ser vosotros. Pero es cierto que hay que permitir esa obra. Entonces, cuando permitimos esa obra, se conjugan todas las escrituras. Es decir, ¿cómo podemos nosotros gloriarnos en nuestra debilidad? ¿Quién se gloria en su debilidad? Nadie. Nadie. Pues Dios dice que es necesario y ahí entonces es lo que tú dices. Aguarda hasta que el Espíritu te diga lo que es. Y vas ciertamente, sí, reconocemos, pero gloriarnos en nuestra debilidad. Y es cierto, o sea, vuelvo a decir que este Espíritu de Cristo dentro de nosotros es un río desbordante y es un río que no para nunca, es de aguas ilimitadas. Y qué hermoso es, porque sí que hay un gran descanso. En todo momento dejamos la transparencia total y completa de un embalaje, o sea, de un recipiente, salir todo lo que hay en nosotros. Y no tarda mucho para darnos cuenta, como decía Bullinger, el día que lo haces, comienzas a ver hasta que eres mucho más débil de lo que imaginabas. O sea, aparecen dentro de ti debilidades que ni te imaginas que las podías tener dentro. ¿Y por qué? Ahora lo comprendo. Pues porque hemos estado siempre reprimiendo el pecado. Es decir, eso es lo que hacíamos. No hacíamos porque dice Padre que no robes, dice esto para que no hagas esto. Y Dios dice, esa no es la vía. Y esto es muy difícil para el espíritu dárnoslo a entender. Pero comenzamos a ver escrituras como nadie va a ser justificado por las obras de la ley. ¿Okay? Nadie. Nadie, por mucho que yo me proponga hacer el bien, por mucho que yo me proponga guardar sus mandamientos, por mucho que me proponga tener comunión unos con otros, por mucho que yo me proponga orar,
Y eso antiguamente lo hacíamos con una lista de oraciones, levantándonos temprano, estudiando la palabra media hora, yo qué sé, 1000 cosas. No, es mucho más sencillo. Lo más sencillo es deja salir todo para afuera sin ponerte tú debajo de la ley y ciertamente observa y deleítate cómo Dios te está limpiando continuamente de todo lo que te viene a tu interior. Y ahí dices, caramba, qué reposo. O sea, porque ciertamente en cada pensamiento que viene tú ves la labor efectiva del Espíritu. Por eso dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Y cómo te das cuenta? Es ciertamente, o sea, no poniéndote debajo de la ley, sino en la presencia de Dios, y eso sí que es importante, no dejarlo, a través de este nuevo Cristo, de una manera natural van a salir de ti todo lo que tiene ese recipiente de barro, que es toda su debilidad. Un recipiente de barro es quebrantable, es un recipiente frágil que si se cae se despedaza, es decir, que no. Pues ahí es donde ha dicho Dios que ha puesto este espíritu suyo de poder, este gran tesoro. Y es cierto, qué bonito, porque yo ya no estoy debajo de la ley, yo no me propongo nada, literalmente, sino que en la presencia del Padre, permitiendo que este Cristo salga, ahora reconozco la limpieza que va haciendo y también reconozco cómo Él perdona nuestros pecados si se los confesamos. ¿Qué es confesarle? No es estar diciendo, Padre, he caído aquí, he caído allí. No, la comunión con nuestro Dios, lo dijimos también el martes, tiene muy pocas palabras. Y muchas veces es como Pablo dice en Romanos, que son gemidos indecibles, lo vuelvo a repetir hoy, gemidos indecibles. En nuestra debilidad no sale nada, ni sabemos qué pedir como conviene, ni en fin, no hay. Hay esa presencia, ciertamente, y él dice que cuando estamos dejando salir todo lo que tenemos dentro y él limpiándolo, entonces Él es fiel no solo para perdonarnos, sino limpiarnos. Y es verdad, después Él dice exactamente eso mismo, ¿no? Esto os escribo para que no pequéis. Entonces, ¿cómo me dices esto? Es decir, te estoy lleno. Sí, pero dejándolo salir, ciertamente, y yo limpiándote, eso no te afecta. El que tú, por tu cansancio, porque desmayes en esta labor que va llevando Cristo dentro de ti, te alejes, además que es curioso porque una de las, es decir, yo quiero saber más acerca de qué es pecado. Una de las facetas que tiene es como que hay un albo, hay un blanco, y tú tiras una flecha y erras, no aciertas en el blanco, se escapa para un lado, se escapa para otro, no aciertas. Bueno, pues es eso, cuando él dice exactamente, esto os escribo para que no pequéis, y no damos lugar a Dios, decimos, bueno, pues esto es una contradicción, porque tú me dices, estoy lleno de pecado y ahora me dices que no peque. Es decir, esto os escribo para que no pequéis. Qué hermoso es cuando lo explica el Espíritu. Es decir, Él no tiene problema con que seamos débiles, con que seamos frágiles, con que salga de nosotros toda la debilidad. No hay problema ahí si en su presencia ciertamente te destapas y Él no solo te perdona como te limpia. Pero puede suceder que en este proceso la persona abandone el espíritu, es decir, abandone esa comunión. Por eso, ¿qué es comunión? Es la común unidad.
Esto es, con el Hijo y con el Padre, que te lo ha puesto dentro. Puede muy bien suceder, y sucede, que a través de estos, dice la palabra, concupiscencias de nuestro recipiente de barro, a través de eso nosotros nos desviemos y ahí ya no le entreguemos las cosas al Padre. Y entonces actuemos, engañándonos a nosotros mismos. Es decir, no, yo lo voy a hacer así. Y si nosotros nos apartamos, entonces ese es el pecado que él dice, esto os escribo para que no pequéis. Él dice, para que no pierdas esta comunión que te limpia y te perdona continuamente. O sea que sí que puede suceder, y de hecho ha sucedido muchísimas veces en nuestra vida. Y ahí entonces nuestro propio corazón nos reprende. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón, aunque solo haya engaño y debilidad, hay una ley puesta para todo el que viene a este mundo. Y es exactamente amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso mismo, no robamos a nadie porque no nos gusta que nos roben a nosotros. Por tanto, tu corazón te reprende. De ahí que diga, si tu corazón te reprende, abogado tenemos para con el Padre. Y otra vez os digo, no es un abogado que, bueno, y ahora ya sí, y ahora no, y ahora sí. Es decir, esto es agotador y además completamente una vida miserable. Estamos aquí y luego estamos allí y luego para acá. No, las cosas de Dios son más continuadas, demoran mucho más tiempo. Cuando es un abogado hay que ver bien la palabra en que un abogado se presenta ante el tribunal para defender al culpable. Y es muy bueno que, como dijimos el último día, pues te presentes con humildad y con mansedumbre, sin tú responder, porque quien responde por ti es el abogado. Y él efectivamente es el que, con paciencia, te vuelve a poner en la comunión con Dios. ¿Y por qué dice nuestro Padre que no pequéis, que no te desvíes como la flecha? Atrás de lo que algunas veces, que ya cada vez lo conocemos mejor. Por eso también está escrito, o sea, a medida que se desgasta este viejo hombre, le hacemos menos caso, lo damos por muerto, como él nos dice, no vale para nada, entonces más deseamos que la obra de Cristo se perfeccione en nosotros, ¿no? Pero él dice, a medida que este viejo hombre se desgasta, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y otra vez os digo, no es este renovar requiere otra vez la paciencia. Pero es cierto, es como Amparo y yo hablábamos hace unos tiempos de esta palabra que es auxano, que es como el crecimiento de las plantas. Yo tengo aquí enfrente una serie de macetas con unas plantas y las veo todos los días iguales, como nos vemos a nosotros. Sin embargo, alguien que venga a nuestra casa, no muchas veces, se presenta y dice, ¡guau, qué bonitas están las plantas! Y yo digo, pues van igual que ayer. Y es verdad, las dos cosas son verdad. Nosotros no vemos, y por eso no dependemos de los sentimientos, sino de la fe. Y otra cosa hermosa que Dios me ha mostrado es que Él no está procurando, es decir, la fe, vuestra fe más preciosa que el oro. No es el que nosotros creamos, eso es lo más fácil que hay. No es eso. Sino cuál es la convicción que tú tienes. La convicción es que es Cristo en mí. No es que yo lo crea o lo deje de creer, eso es fácil.
Y hemos pensado que ha sido la fe. Ah, no, yo tengo mucha fe. Tú no tienes nada. Primero dice la fe de Jesucristo, no la tuya. Pero además no es la fe en sí, sino qué contiene esa fe. Eso es lo que es más precioso que el oro. Y es genial porque, claro que sí, cada día le hacemos menos caso, cada día estamos más arraigados, como él dice, si después de soportar durante un breve espacio, él mismo os fortalezca, os arraigue, os afirme. Y es genial porque es eso, o sea, es Cristo, todo en todos, pero todo, absolutamente todo. Y él, en la poca sabiduría que yo tengo, pues yo digo, pues padre, entonces el recipiente no vale para nada. Y es verdad que no vale. Pero tú no has dejado de ser tú, ni lo vas a dejar de ser en la vida ionia. Cada uno de vosotros va a ser conocido como fue conocido, pero en el ser que yo me he propuesto desde el principio y que vosotros habéis comenzado a ver una pequeña luz de esa nueva creación. Porque es verdad, o sea, si miramos un poco para atrás en nuestra vida y vemos dónde estamos hoy, ¡buah!, ahí sí que vemos el tal crecimiento, ahí sí que vemos los frutos de Cristo y ahí además se tira toda la vanagloria, o sea, vemos que todo ha sido la obra de Dios en nosotros, es precioso, es genial. Hola, hola Nunci, ¿cómo estás? Quería saludarte primero, que somos un grupo pequeño. Juan, yo quería, bueno, nada. Perdón, buenas noches. Hola Nunci. Qué pena. Cierro el micrófono porque aquí están hablando. Vale. Gracias, Nunci, sí. Juan, es que hay una cosa que pues yo había estado como también dando el tema de lo que tú estás hablando, ¿sí? Y de las cosas que yo encontré, hablaba algo sobre, digamos que es una persona que ha trabajado de una forma completamente, bueno, no completamente distinta, pero sí con una perspectiva un poco interesante, digámoslo así. Y esta persona lo que dice es que realmente nosotros tenemos a Dios en Cristo en nosotros, ¿cierto? Cristo es el creador. Te voy a decir qué es lo que él dice porque me parece muy interesante. De hecho, es una de las personas que más milagros vio en su vida por practicar el Cristo en él. Y le ayudaba a la gente realmente a practicar el Cristo que había en él. Y me parece muy interesante. Él dice, es Cristo en ti, ¿cierto? Como dice Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, ¿sí? Entonces, a medida que yo, como tú dices, ya no soy yo, es Cristo en mí, es dejar y creer que es Él el que lo ejecuta. Pero también él hablaba que hacía esa misma pregunta, entonces, ¿qué hago yo en esta parte física? Entonces, si nosotros sabemos lo que él dice es, Cristo es el creador, el que crea, no, el que creó y el que sigue creando. ¿Me hago entender, Juan? O sea, Él es el que sigue creando en nosotros, el que creó, el que sigue creando y el que creará. Entonces Él lo habla como el que crea ahora, es el que cuando tiene que ver también con la creencia y la manifestación en la vida de nosotros de las cosas que pedimos o de las cosas que se manifiestan, ¿sí? Entonces, si yo creo que voy a tener sanidad, que voy a tener salud, que las cosas van a ir bien, eso se da porque Él es el que lo hace, el que lo crea y lo manifiesta en este plano.
Entonces lo que él habla es que lo manifestado de la obra de Cristo en este plano es para el deleite de nosotros, o sea, el deleite, o sea, por ejemplo, él decía, los frutos del Espíritu Santo, que es amor, paciencia, paz, gozo, eso se manifiesta en esta vida de alma, digámoslo así, para el beneficio de nosotros mismos. ¿Sí me hago entender? O sea, para el beneficio y es porque Él lo hace posible, Él lo crea a través de mí. Entonces, ponía también el ejemplo de, bueno, hasta allá sí no lo creo tanto, bueno, no sé, Juana, y tú me corregirás porque él hablaba también de las cosas que nosotros queremos en el plano físico. Entonces, si yo como que quiero y creo en que las cosas me van a salir bien en un trabajo o en un proyecto, o un diseñador, si quiere diseñar algo, primero está acá y después lo hace realidad en el plano físico, pero que finalmente, como somos creación de Dios, Él es el que produce toda la creación, la manifestación en este plano. No sé si me haga entender. Entonces, habla de que todas las cosas a través de esa creencia, a través de Cristo en nosotros, cuando yo digo no soy yo, sino es Cristo en mí el que produce todo, bueno, en ese orden, pues todo es para beneficio de la misma vida de alma. Entonces es como que me parecía que le daba como un sentido a, bueno, y entonces si es así, pues entonces ¿para qué, cierto? Pero es eso, es un regalo, es un deleite, y me hace pensar también cuando los ángeles querían también tener esta parte física, de tocar, ¿te acuerdas? Que hay una parte que ellos de alguna manera, no sé, en alguna parte leía eso de que ellos querían experimentar el mundo físico. Entonces, a veces siento que nosotros, como no sabemos cómo es todo, no valoramos esta experiencia de vida acá, ¿sí? Entonces es como decir, bueno, ¿para qué estoy? Pues para experimentar la creación de Cristo en mí, todo lo que Él puede hacer a través de mí, ¿no? No sé si se abre a esa pregunta que tú, o a eso que estamos hablando. Entonces yo para que, si es Cristo en mí, entonces ¿dónde quedas tú? ¿Sí? Yo deseo cuanto antes que se transforme en mi cuerpo de humillación, como le llama Pablo. Es decir, esa creencia que nos habían impuesto de siempre nos hallábamos en falta. Siempre vivíamos la vida más miserable. Si estás enfermo es porque no crees. Si estás pasando por alguna tribulación es porque no crees. Si no prosperas es porque no crees. Si no das tu diezmo es porque no crees. Entonces, de todo eso, yo creo que yo por lo menos llegué a un punto, aun cuando Dios me comenzó a mostrar, siempre digo, yo no me mantuve. Cuando aprendí mi identificación en Cristo fue tan grande para mí que yo no me quedé quieto como debería, sino que pensaba que ya lo sabía todo. Es decir, de ahí que después, con paciencia, la paciencia primero de Dios que me permitió seguir corriendo y decírselo a todo el mundo, a las iglesias, de ir a la India, y cuando ciertamente Él me había mostrado, o sea, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y me mostró que el gran problema que hemos tenido siempre ha sido permitir a los intermediarios, a los que se han puesto entre ti y tu relación con Dios, con la misma autoridad que nuestro Dios. Y ahí no, solo veíamos que lo que nos enseñaban, o lo estábamos convencidos que tenía la autoridad de Dios. Bueno, pues Dios me mostró
Los versículos que están escritos, quién es Pablo, quién es Bernabé, nadie. Hay un solo mediador, ya no vivo yo. Sobre todo mi identificación en Cristo. Es cuando Él murió, yo morí con Él. Cuando Él fue sepultado, yo fui sepultado con Él. Cuando Él resucitó, yo fui resucitado con Él y ascendido con Él a la diestra del Padre. Esto para mí fue maravilloso, lo dije por todas las iglesias, me fui por todas partes. La verdad es que metiéndome en problemas porque lo hacía con el ímpetu que yo pensaba que era de mi Dios, ahora lo voy a enseñar por todas las iglesias. Y sí, se recibió con entusiasmo, pero me dejé engañar otra vez porque encontré a una persona de la cual había recibido esta información acerca de nuestra identificación en Cristo que me mandó a la India diciendo que allí se estaba manifestando el poder de Dios y que de allí iría a salir. Y yo lo creí y lo dejé todo, dejé mi familia, dejé mi trabajo, dejé absolutamente todo. Yo dije, esto es, o sea, esto es, y voy a ver, y ahora entonces voy a hacer milagros y señales y maravillas. No os imagináis cómo acabé hecho polvo, otra vez en el mismo sitio donde Dios me había mostrado aquello. Y ciertamente con divisiones en las iglesias y de todo. No vi milagros literalmente ningunos en la India. Vi que es un engaño impresionante. Y bueno, y otra vez acabé en el mismo sitio donde estaba, así mismo. Hecho polvo con Dios, de cero otra vez. Y ahí le dije al Padre que nunca más iría a salir de mi habitación sin que Él se mostrase y me enseñase. Y ciertamente fue penoso por donde me metí. Y en este crecimiento, ciertamente reconociendo que era Cristo en mí, comenzó literalmente, o sea, comenzamos, y tú conoces, Sara, toda la historia, cómo nos juntábamos, escribíamos, muy ansiosos por conocer, yo continuaba ansioso por conocer todas las cosas. ¿Y qué fue haciendo? Lo que dice el Espíritu no es que esté creando, la creación ya la ha hecho dentro de ti, pero el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día en que seamos manifiestos con Él en gloria. Hasta ese entonces Él la irá perfeccionando. Y entonces lo que yo he estado viendo, sí que se produjo un cambio y comencé a ver lo que era el crecimiento espiritual, que nada tenía que ver con la gente, nada tenía que ver con denominaciones, sino que es una vida muy individual con nuestro Dios. O sea, vi que los creyentes tienen que tener esa única relación con Él. Él es muy celoso de eso. Y todo lo demás viene por añadidura. La comunión que tenemos hoy en día, yo con vosotros, yo creo que esto es algo divino. Yo no la he procurado, sino que ha sido algo que ha venido a mí. Mi relación con la gente en este momento no es testificarles, no es aclararles su entendimiento en absoluto, sino que lo que me ha enseñado el Padre en esa cuestión es que Él te trae a ti, muy bien. De resto no tienes que hacer más nada. Por tanto, el Espíritu me ha ido guiando a anularme completamente. Yo sé que no lo he conseguido, ni nadie lo puede conseguir. Por eso he dicho que es un consuelo venir a saber que nosotros no podemos despojarnos del viejo hombre completamente. Y cuando esto lo leí fue un gran consuelo, porque era de las tales convicciones que yo tenía, y lo dijimos el día pasado. Por esto dice Dios que aquel que cree que sabe algo, que está convencido de que sabe algo, no lo sabe como conviene.
Por eso mismo, porque una misma verdad de Dios es ilimitada y te va abriendo facetas nuevas de aquello mismo que te ha enseñado y que te seguirá enseñando en esta obra que Él va haciendo, perfeccionándola hasta el día de Jesucristo. Pero, muy hermoso, he estado viendo que en la paciencia de Dios, Él lo que ha sido despojándome de todo peso. Y todo peso he descubierto que estaba exactamente en el vaso de barro intentando hacer lo mejor para Dios, pensando que esa sería la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es ciertamente y con mucha claridad es que cuando Él fue a la cruz te llevó consigo. Y así que sabiendo primero esto, que fuisteis crucificados juntamente con Él, consideraos así. Y he dicho, madre mía, ¿cuántas veces lo he leído? Y sin embargo, lo que se da es exactamente lo que dice Pablo, pero otra ley encuentro en mis miembros que se rebela contra la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque de lo que viene embebido este viejo hombre, es de que él hace, él se mantiene firme. Él es el que adquiere sabiduría. Él es el que tiene que trabajar para esforzaos, le dice. Los libros, las películas, las series de televisión, las revistas, todo lo que habla de la psicología humana es piensa positivo, esfuérzate, sigue tu corazón, sigue tus sueños, no los pierdas de vista. Fíjate, todas estas cosas lo único que hacen es cerrar el algo, que es mantener esta comunión con tu Padre Celestial. Eso mismo. Y lo que viene en Colosenses es efectivamente que si habéis muerto para el mundo, ¿por qué os sujetáis a leyes tales como no gustes, ni toques, ni aún pruebes? Porque es cierto, eso es lo único que nos queda. Si yo no pruebo, si yo no gusto, estoy haciendo mucho mejor y más justo. Y llegamos entonces a aquella parábola que él dijo, que estaba el escriba orando en el templo, y había uno que se daba con el pecho y que estaba allí atrás. Y el que estaba, te doy gracias, Dios, porque yo no soy como los otros. ¿Entiendes? Consciente o inconscientemente, esto es lo que hace el hombre natural. Se compara con los demás y dice, yo no soy tan malo. Dios dice que sí, Dios dice que tú no tienes nada de bueno y además que cuando ciertamente haces esto de destapar el recipiente de barro, te sale todo lo que tienes y de alguna vez te digo, o sea, yo ya no me sorprendo porque de alguna manera hasta ir entendiendo esto, pues sí que ya me enseñó el Padre que mi mente debía ser como una ventana que le tenía que dar el aire. Por eso que no podía dejar de presentarle nada a nuestro Dios, como Él también dice en las Escrituras. Ante Él todas las cosas permanecen desnudas. Todas. De manera que tú intentar esconderte tus tendencias, tu debilidad, tu flaqueza, es como si pusieses una tapa en el recipiente de barro. Y estás allí metida, te puedes engañar, porque más engañoso que todas las cosas es el corazón. Te puedes ver allí, andar en círculos viciosos, pero destapa. ¿Y cómo lo destapas? ¡Puf! Deja salir todo lo que tienes. Y él dice, esa es la vía. Esa es la vía. Y comienza a salir todo y dices, Padre, entonces, qué lástima
no haber aprendido esto al principio del cristiano. Es decir, hace 40 años, 50 años que soy cristiano y solo ahora me enseñas esto. No, yo te lo estaba enseñando siempre. Tú es que no prestas atención. ¿Por qué? Porque prestas atención efectivamente a lo que sale de tu corazón, que quieres hacerlo mejor, pero yo te digo que no puedes, literalmente, o a lo que te han dicho otros hombres con la misma autoridad que yo, porque está escrito. Y esto que decimos es cierto. La palabra comienza a caer. No somos nosotros que escudriñamos. No, la palabra que hemos estado leyendo y demás comienza a caer en su sitio. Y su sitio es Cristo. Su sitio es Cristo. Es decir, la palabra es cristocéntrica. En todas las páginas está Cristo. Cuando decimos vosotros sois la luz del mundo, sabemos que la luz del mundo es Cristo. Y nuestro Padre nos habla como si ya tuviésemos esta personalidad en Cristo. Por eso somos la luz del mundo, no somos por otra cosa. Cuando Él dice que hizo resplandecer la luz de las tinieblas, no significa solo que destapó al adversario, que también es cierto, pero que nosotros éramos tinieblas, hizo resplandecer la luz, y la luz es Cristo. Y ciertamente ahí comenzamos, y es lo que te digo, o sea, entonces, Padre, qué bueno, porque es cierto, o sea, yo ya tengo hasta un cierto temor de este viejo hombre que quiera añadirle algo a esta obra que tú llevas haciendo, porque no hago más que estropearlo. Es como dice en Proverbios, que el perfume del perfumador se echa a perder si cae una mosca allí adentro. Es decir, bueno, pues nuestro viejo hombre es la mosca. La mosca. Ya la echa a perder. Y esto es otra manera amorosa de verdaderamente pues, permitirle a Dios que esta misma obra que Él hizo. Y ahí entonces es que no decimos ni no toques, ni no gustes, ni no manejes, no, ¿por qué? Porque no, lo estamos sacando para afuera. Y lo que sí que vemos es que no tenemos ganas ningunas de seguir nuestros deseos, de seguir nuestras estupideces. ¿Por qué? Porque esto es reposo, esto es verdadero fruto del Espíritu, donde no hay. Ya te digo, o sea, llevo un tiempo muy bueno en cuanto... No es ningún valle de sombra en este momento que esté pasando, pero mismo con las circunstancias externas que me ha, gracias al, no sé, bendecido, o sea, es que estoy pensando ciertamente cuántas veces hemos pensado eso, ¿no? Que tenemos que mantener la convicción de nuestra abundancia, prosperidad, y es un engaño. Es un engaño. Yo te puedo decir que en este proceso esto es muy personal de nuestro Dios, con cada uno, pero yo he vivido dándome cuenta, es decir, tan bajo, y estoy refiriéndome económicamente. Curiosamente, siempre lo digo, mi familia ha tenido todas las necesidades más que suplidas, porque ciertamente mi mujer tiene posibilidades económicas muy grandes, pero yo no las he disfrutado. A mí no me ha permitido el Padre disfrutar de esa gran abundancia, sino que cerrado con Él, he vivido, no os imagináis, y no días ni meses, sino años con nada, literalmente con nada. Ya os digo, esto es muy personal, esto no tiene nadie por qué pensar que en su vida es así o algo así, no, pero sí, de las cosas que así me enseñó el Espíritu es mismo lo que dice Pablo, es que yo sé vivir en abundancia y sé vivir en necesidad. De cualquier forma,
Esa vida no se limita a que tú tengas o dejes de tener. Si fuese así, no hubiese puesto el Espíritu el libro más antiguo de la Biblia, que no es Génesis, es Job, donde te puedes ver en un espejo hasta dónde puede llegar la miseria humana. Así mismo. Es decir, que la vida que tenemos dentro no se limita. Bueno, pues a tus necesidades ni a tus abundancias. No tiene nada que ver con eso. Y si Dios te da abundancia, disfrútalo y agradece. Y si tienes necesidades, pues agradece, como dice en Santiago, el rico que en su humillación y el pobre en su exaltación. ¿Lo entiendes? Pues no. Dios, dame sabiduría acerca de esto. Pero puede suceder lo que a mí me ha sucedido, es que en este momento comenzaron a aparecer las clases de español, tener ciertamente más holgura económica, me aguanté hasta que me ha venido la jubilación. Me ha venido la jubilación. Y yo pensaba, bueno, a ver qué va a hacer el mundo, esto va a ser muy burocrático. No, ha sido sencillísimo. He puesto los papeles un día y creo que tuve que esperar un mes con una noticia genial, y es que me preguntaron, ¿tú has trabajado alguna vez en España? Y yo le dije, sí, pero no debe contar porque no creo que tenga más de 3, 4 años. Dice, no, cuenta. Entonces, en la embajada española pedí mi historial y me ha venido que tengo como unos 5 años de descuento, y claro que sí. O sea que se me va a la jubilación que ahora me han dado por los años que he estado descontando aquí en Portugal. De manera que, o sea, la parte económica, que hacía años que no me veía tan holgado, me ha venido y estoy muy agradecido al Padre. Pero lo que es curioso es eso, por eso os digo, o sea, en este momento no estoy pasando ningún valle de lágrimas, de depresión ardiente, de algo que sí que he pasado muchas veces. De todas ellas, dice Pablo, me ha librado Dios. Yo miro para atrás y digo, de todas ellas me ha librado Dios. No ha dejado de manifestarse. Y ahora que estoy ciertamente holgado en toda esta parte material, pues no deja de salir de mí el despiste, no deja de salir de mí, y qué bueno es recordar que siempre me está limpiando. No ha cambiado. En el exterior podrán haber cambiado las circunstancias. En el interior continúa y debo continuar. ¿Por qué? Porque, cuando ciertamente es que es reposo, o sea, es reposo físico, literal. No tenemos temor por nada. Sí, perdón. Lo que pasa es que yo he escuchado que hay en este momento como un boom de que, bueno, si usted tiene a Cristo dentro, entonces pues manifieste, pero no manifieste ese Cristo a nivel espiritual, sino siempre lo retan a uno prácticamente, es manifiéstelo en el ámbito material, prácticamente. Entonces, manifiéstelo, o sea, ¿por qué no tiene el hombre perfecto? ¿Por qué no tiene el trabajo perfecto? ¿Por qué no tiene la plata? ¿Por qué esto? Porque se supone que ese Cristo, que es perfecto, crea. Yo realmente creo que de una forma, obviamente, como lo dice la palabra, lo creo firmemente, y es prácticamente eso, ¿no? Que es hay muchas personas que obviamente lo están haciendo de esa manera, de que yo tengo a Cristo, entonces manifiesto, estoy creciendo, pero entonces hago resplandecer y
todo, entonces creo firmemente en que así va a ser y que voy a hacer todos los viajes del mundo y voy a prosperar y voy a hacer y todo eso. Pero entonces ese crecimiento espiritual es muy diferente al crecimiento material. O sea, no tiene prácticamente nada que ver porque tú mismo lo has dicho, todo viene por añadidura. Y nosotros, o sea, yo como tú lo has explicado, de alguna manera lo estoy manifestando y lo he manifestado últimamente, y es que todo ha venido por añadidura. No quiere decir que entonces, como siempre hacemos el ejemplo de que entonces si yo vivo debajo de un puente, harapienta, vuelta a nada, pero yo tengo a Cristo, entonces es el que me va a sacar de debajo de este puente, harapientas. No, o sea, la vida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no cambiamos, como tú mismo lo has dicho. O sea, nosotros somos en nuestra esencia, porque Dios no nos va a cambiar esa esencia. Nosotros tenemos nuestros proyectos de vida, por decir algo, tenemos todas las cosas que nosotros queremos tener acá proyectadas, o sea, que nuestros hijos estén bien, que nosotros tengamos trabajo, que nosotros viajemos, que podamos tener la posibilidad de tener un carro nuevo, una casa, la familia perfecta, o bueno, en fin. Todo eso nosotros como hombres lo deseamos, lo queremos, y de alguna manera muchas personas lo pueden tener, otras personas no lo pueden tener, otras personas están trabajando para tenerlo. Pero entonces, para mí, por ejemplo, eso era una esclavitud y una fatiga, porque yo siempre lo pensaba de una forma diferente, de que si yo soy cristiana, yo tengo a Cristo, y yo, ¿por qué no puedo tenerlo? O sea, no, yo tengo que tenerlo, porque entonces yo, ¿en qué estoy? Esa era mi actitud. Después de que entendí muchas cosas a nivel espiritual, y que Dios me fue mostrando a través me mostró obviamente prácticamente con sangre, diría yo, porque fue así, fue que entendí muchísimas cosas que en este momento para mí son un reposo. Yo sé que sabemos que estoy pasando por el Valle de Lágrimas, que estamos pasando por el Valle de Lágrimas, pero igual sé que es Jesucristo el que está pasando por el Valle de Lágrimas, pero también sé que mis cosas están suplidas, ¿sí? Que, como tú dices, en este momento no es mi mejor momento económico de tener pues más plata, de pronto más cosas materiales de las que, porque es que realmente ni siquiera las estoy pidiendo. O sea, yo tengo lo que en este momento yo quiero tener, y me siento tranquila. Obviamente, sí, quiero tener más trabajo, otra entrada, pero simplemente con paciencia, porque de alguna manera eso también a veces nos confronta de por qué no lo tengo, por qué no llega ya, por qué no está aquí ya, y yo estoy de pronto sufriendo en un momento, en una situación. Especialmente todo eso nos lo preguntamos cuando estamos pasando por una situación difícil. Entonces, Dios, esa obra, o lo que las personas están hablando de que la perfección que está haciendo Jesucristo, entonces, ¿por qué nosotros no la manifestamos? Pues porque es que yo lo entiendo, según lo que dice la palabra, es que esa perfección es esa perfección espiritual, porque es que finalmente a nuestro Padre, ¿qué le interesa esta parte aquí? Ya nosotros lo hemos entendido, es esa perfección espiritual, porque finalmente nosotros allí vamos a tener cada uno su puesto, su sitio, y nosotros tenemos que estar preparados también para eso. Pienso que Dios es un Dios tan perfecto que Él nos está preparando para todo esto que se viene. Entonces, esa preparación, o eso que están hablando ahorita de que como tenemos a ese Cristo dentro de nosotros, entonces aquí tenemos que manifestar toda la abundancia. Para mí eso era una esclavitud realmente, era una esclavitud,
porque simplemente era que nos decían, me recuerdo muchísimo, haga de cuenta que va a tomar una foto. Entonces, la cámara fotográfica, mire la imagen, enfoque. Yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo cara? Y yo siempre me ponía ese ejemplo en la cabeza, la cámara fotográfica, enfoque, el trabajo perfecto, el hombre perfecto. Fue pucha, y nada que salía. O sea, no me llegaba. Y siempre caía, siempre llegaban hombres que no eran nada que ver, o sea, yo me metía en unos líos amorosos impresionantes que mi familia lo sabe, y después de que entendí y dejé las cosas en tranquilidad con nuestro Padre, verdaderamente en este momento yo siento, porque yo siempre después de que me separé, como para ponerlos en contexto, yo no quería quedarme sola, o sea, yo decía, ay no, qué pereza, yo decía, Padre, yo quiero tener una persona, pero entonces yo no dejaba que Dios actuara, sino que yo actuaba por mis propios medios, entonces llegaba, no, eso mejor dicho, no, hasta que finalmente, bueno, ahora estoy viviendo con una persona que por lo menos me ha dejado ser en mi libertad, porque siempre me sentía presionada, no me dejaban ni siquiera tener una relación con Dios tranquila, porque me dejaba manipular mucho en ese sentido. Ahora entonces yo le doy gracias a Dios porque me siento en tranquilidad en muchísimas cosas, como tú lo has dicho, muchas cosas. Obviamente hay muchas otras que quisiera tener más solventadas o esto, pero simplemente me siento también tranquila. ¿Sí? Como yo también digo, no tengo en este momento los grandes problemas o como en muchas ocasiones me han pasado, pero las cosas que suceden simplemente ya las he venido superando obviamente con nuestro Padre, simplemente con ese Cristo que tengo dentro de mí, pero precisamente es por ese crecimiento que yo, porque lo que tú dices, eso es personal, lo que cada uno de nosotros acepta ese crecimiento y el conocimiento verdadero, porque pues es que todos podemos decir tenemos el conocimiento verdadero, tenemos el conocimiento que Dios nos está dando, pero cómo también lo estamos manipulando, podría decir, porque se podría también manipular. Entonces, pues yo creo, o sea, esa mosca siempre igual quiere entrarse ahí en ese perfume, eso es así, siempre quiere dañarnos como ese perfume realmente que Dios quiere que nosotros seamos, pero no podemos tampoco estar en esclavitud, que es lo que el mundo siempre nos lleva a las esclavitudes especialmente de lo material, pienso yo. Sí, o sea, ten por seguro que aunque no lo entienda y que nos salgan este tipo de preguntas, entonces, ¿de qué vale el embalaje? ¿De qué vale el recipiente? Porque sí que ciertamente el versículo es Cristo, todo, en todos es literal. Y os digo que es el reposo, y yo le doy gracias a Dios, pero me viene esa pregunta, y lo único, porque tampoco he recibido gran iluminación, ni la... No, lo que sí que me dice el Espíritu, o lo primero que me viene al pensamiento es: yo no he dejado de ser yo, sino todo lo contrario. A mí sí que me ha aparecido este reposo y esta paz que no es mía. Y además es precioso porque se reconoce que esto no es de mi viejo hombre. Me ha aparecido lo que es ciertamente la comunión unos con otros, que no era mía cuando yo me lo proponía, amar más a la gente. Y fíjate, o sea, ¿cuáles han sido en este Cristo la manifestación más grande de Pablo? Pues abandonado por todos, en una prisión en Roma. Y sin embargo ni una sola queja salía de él, sino que dio a conocer el gran secreto. Y cuando le dijeron y escuchó por el Espíritu: Pablo, prepárate que te cortan la cabeza, el tío feliz de la vida.
Uf, ¿por qué? Porque ciertamente no vivía él, sino viene este Cristo que nada tiene que ver con nosotros, ni mismo lo que nosotros pensamos que es lo mejor para Dios es de provecho. No, ciertamente qué bonito cuando nos hizo ver que lo primero de todo es la sabiduría, y la sabiduría no es conocer todas las doctrinas, eso es secundario. Primero es la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es ciertamente, como Él nos ha mostrado en esta pequeña luz, es como el bebé de pecho que reconoce a su madre. Es que hoy en día ya no nos engaña nadie, en el sentido de que distinguimos muy bien la voz suya, y cuando es Él encaja con esa ternura cálida de los brazos de una madre sujetando a su niño, y el niño no sabe nada de la madre, no conoce ni su nombre, ni qué hace, ni qué deja de hacer, pero lo reconoce a la legua. Eso es la sabiduría que dice ante todo esto. ¿Y cómo lo hacemos? Ciertamente hay que reposar en Él, sin conocer todas las cosas, pero Padre, sé tú todo en todos en este Cristo. Y qué curioso. Bueno, he estado traduciendo algo. Hay una revista que me mandan bimensual que se llama La Verdad para el Día Actual, y es de Oscar Baker. Normalmente vienen los artículos, los primeros son estudios de Oscar Baker. Y cada vez que viene voy a ver los artículos de este hombre porque es precioso. Además es de 1980, por tanto más cerca de lo que habíamos. Y un hombre con una sabiduría, y lo que expone. Entonces hoy estaba, y creo que lo he enviado, si lo podéis leer, el cuerpo de Cristo no solo lo conforma la familia que ahora está en la tierra, que saldrá y será manifiesta con Él en los lugares celestiales, pero ahora hay en los lugares celestiales principados, potestades, igual que hay principados, potestades y huestes espirituales de maldad en esa región celeste. En el cielo de Dios hay también estos principados que hacen parte del cuerpo, y que Cristo es la cabeza de ellos y sobre todo de la iglesia, pero ellos hacen parte del cuerpo. Bueno, es muy bonito, es hermoso, porque cada vez hay más luz, cada vez nos va dando Dios más entendimiento de sus escrituras, y esto también explica él las diferencias esto es explicando en Efesios cuando dice de la cual toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y ahí toda en inglés whole es la totalidad de la familia, de esta familia del cuerpo, que somos nosotros. Y que ahora he venido a saber también hacen parte estos principados y potestades en donde vive nuestro Dios. Es increíble, y Cristo es la cabeza de ese cuerpo que ellos hacen parte, y también nosotros. Vamos a fundirnos con Él. Y este artículo termina, hay leves indicios en la palabra, porque explica que luego hay otras familias, y hay la familia de Israel, ciertamente. Bueno, está muy bien explicado, y todo esto se va a visualizar cada uno en su sitio en el reino del milenio, pero hay indicios de que todo esto, cuando deje de ser Cristo todo en todos, toda esta familia se va a fundir en una, y es cuando Dios va a pasar a ser todo en todos. Bueno, es muy hermoso, es que son realidades espirituales que están escritas, que ciertamente nos iluminan, nos entra el deseo en Cristo de conocerlas, nos despojan del mundo, viendo que aquí hay mucho más
preciosidad de todas las cosas que nos pueda presentar el mundo. Es hermosísimo. Y todas estas cosas son las que veía Pablo en prisión. De ahí que no le saliese ninguna queja. ¿Quiere esto decir, bueno, entonces yo voy a asumirlo? No, deja que el Espíritu te lo muestre. Para que reconozcas de una vez por todas que Él lo que te dice es que teniendo sustento, ¿has comido hoy? ¿Tienes un sitio donde acostarte? Teniendo sustento y abrigo, está contento con eso. Y tú dices, ¿cómo voy a vivir yo así? Pues enséñamelo, Dios. Y es cierto, ¿cómo te lo va a hacer ver que todos estos tesoros realmente que nos muestra Él en esta comunión del Espíritu, pues ciertamente se sobrepone a todo lo mundano, pero muy distinto siempre como de lo que hemos pensado, porque es cierto, yo sé lo que estaba hablando Sara, lo he perseguido toda la vida, o eso que tú decías, Sandra, de la cámara fotográfica. Juan, no, no, lo que pasa es que sí, yo entiendo lo que está diciendo Sandra y lo que estás diciendo tú, y era más o menos lo que nos enseñaban en el camino, ¿sí? Pero es que es completamente diferente porque el hombre natural siempre, y nosotros, digamos igual, o sea, andamos persiguiendo algo. O sea, el hombre se la pasa persiguiendo algo en la vida siempre. Perseguir, alcanzar, perseguir, alcanzar. Entonces, finalmente, algo que decías tú, desde que tú tengas un trabajo digno, desde que tú puedas mantenerte, porque tiene que haber un equilibrio de alguna manera, aunque tampoco, porque hay personas que sencillamente no tienen absolutamente ningún bien, pero viven y Dios los suple, ¿sí? Y conozco personas que tienen ese tipo de vida. Entonces, yo lo que creo es que entre más liviano andemos de las cosas, de perseguir las cosas en el mundo, entre más liviano andemos de ese tipo de cosas, pues vamos a estar un poco más equilibrados con respecto al crecimiento en la parte espiritual. Que uno se da cuenta, y es lo que yo digo, ¿para qué uno persigue tanto si a la final del camino, cuando tú entras a ser ya una persona adulta mayor, que cumpla 75, 80, 85, 90, qué sé yo, pues te das cuenta que corriste tanto y corriste tanto detrás de tantas cosas que a la final, ¿de qué te sirve? Lo único que brillará es el Cristo que llevas dentro, que es lo que has ganado y permanece para siempre. Entonces, esa es una reflexión que uno debería hacer todo el tiempo. O sea, para no dejarse invadir de todo el boom que sigue habiendo en la sociedad, que es perseguir. Entonces, persigo un mejor carro, persigo más plata, persigo otra casa. Ya tengo una casa así, entonces buscan una más así y otra más así, y persigo esto y quiero esto y quiero esto y quiero esto. Entonces, digamos que ese perseguir al final del camino a ninguna alma sobre esta tierra, o sea, lo único que queda es lo que hicimos en el espíritu, o sea, la experiencia que pudimos tener de Cristo, ¿cierto? El gozo, la paz, lo que nos da el espíritu, el poder disfrutar de lo que nos da Dios para mientras estamos de camino sobre esta tierra. Entonces, eso al final hago, porque es, digamos, hoy en día me hago siempre la misma pregunta, ¿por qué persigo y para qué? ¿Con qué fin? Si es lo que es una esclavitud. Entonces, mientras uno tenga una vida sencilla, una vida que se pueda mantener en equilibrio, y mientras le dé la prioridad al crecimiento en la escritura y al Cristo, pues creo que puede ser una buena opción para uno, ¿cierto? O sea, es más como eso. En el camino de alguna manera, perdóname, termino Lilianita, en el camino de alguna manera siempre nos enseñaron fue a perseguir, y era en la tal abundancia física y no, o sea, es que no hay que perseguir nada,
es más lo que tú hablabas, si Dios te ha dado clases, Dios es el que ha producido en ti, te ha puesto, es el que te ha puesto a ti, no que tú lo hayas buscado. Es eso, o sea, finalmente, si te llega, y si lo aceptas, y si no, pues no pasa nada, ¿sí? Entonces, esa es una reflexión que pues yo había estado haciendo. Obviamente a mí me gusta leer de todo y me gusta investigar y me gusta porque es chévere mirar otros conceptos y mirar a ver qué más hay, en fin. Y a mí me gusta hacer eso. Entonces, pero sí, obviamente tienen toda la razón. Y al final es lo que valga, lo que vale y lo que queda es qué formaste en Cristo y qué experiencia tuviste de él acá. Es eso, ¿no? Sí, Y Lilianita, qué pena. no, especialmente era refiriéndome a lo que su merced había dicho respecto a que esta persona, que a mí me pareció hasta chistoso porque ya nosotros lo hemos vivido, que esta persona le enseña a las otras personas cómo hacer esos milagros, y yo decía, o sea, cómo manifestar. Yo, que su merced decía que esta persona, no sé, una persona que estaba hablando al principio, que decía que el Cristo que está en nosotros, entonces que se manifieste, que Él enseña a las otras personas a hacer como esos milagros. Y entonces yo decía, pues realmente eso es lo que siempre nos habían enseñado a nosotros. Y pues ahorita yo, pues realmente o sea, yo digo, Dios, cada uno de nosotros somos diferentes y Dios nos conoce a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros en este momento, o yo por ejemplo en este momento, ya, o sea, ya para mí las personas, cuando, como dice Juan, no nos dejamos engañar tan fácilmente, porque ya lo conocemos y lo discernimos, o sea, hemos hecho automáticamente casi que con esto que tenemos en este momento, que Dios nos llena cada día afortunadamente, y podemos discernirlo, porque cada uno de nosotros lo manifiesta según lo que nosotros tenemos dentro de nosotros, que es Cristo, pero es cada uno. No, esto no me lo va a enseñar nadie, absolutamente nadie en este mundo, de cómo manifestarlo, porque el único que me lo puede enseñar es Dios y ese Cristo que llevo dentro de mí, y pues obviamente el Espíritu, pero ningún hombre, o sea, es eso lo que yo ahora entiendo, ¿no? Y por eso seguramente no, porque antes muy segura, antes sí, obviamente, porque estábamos, nos manipulaban, nos dejábamos manipular, nos dejábamos llevar por esa luz de ansiedad, de poder, de que tiene que el poder para la vida abundante. Entonces eso a mí me tenía esclavizada realmente, y lo digo sinceramente porque era así. Yo me sentía frustrada en todo momento porque pues no tenía nada de eso y no manifestaba absolutamente nada, era nada, cero, muy pocas cosas, y entonces se me iban así, se esfumaban, y yo decía, pero esta vaina, ¿qué pasó? Y otra vez volví a caer, o sea, terrible. Como ya lo hemos dicho, lo hemos manifestado en varias oportunidades, pero ahora muy seguramente pasará exactamente lo mismo, pero estoy muy tranquila y muy paciente, que no tenemos una perfección completa al 100%, pues eso ya lo sabemos, y mejor, porque si no, imagínense, estaríamos levitando todos acá diciendo yo soy perfecta y ustedes no, porque yo creo que de alguna manera Dios lo ha hecho así, por eso precisamente, porque nos conoce y sabe nosotros hasta dónde puede llegar esa de deidad que nos puede corromper absolutamente todo. Entonces, en esa humildad, que también nosotros con esa humildad que lo reconocemos, pero no quiere decir que con esa humildad vamos a estar, que la humildad es porque vamos a estar siempre en la tierra arrastrándonos, sino simplemente es con la humildad de reconocer que este contenedor es de barro, pero pues que no lo tenemos que dejar es sobrepasar a lo que nosotros en ese momento estamos viviendo, y no dejarnos obviamente deslumbrar, porque es que ahorita eso es algo muy palpable, el deslumbrarnos. La gente se deslumbra,
ve una nueva moda y ya se deslumbra y quieren encontrar como sea esa talla XXXS para poder ponerse ese vestido que sale en la moda por todas partes, o el hombre Barbie, la Barbie no sé qué, y entonces todas esas cosas deslumbran en este momento a la gente. Y entonces eso es lo que realmente los lleva a esclavitud. Y pues realmente nosotros de alguna manera hemos venido conociendo muchas cosas de esas para quitarnos de encima tanta cosa que simplemente nos estaba llevando, era una esclavitud. Es eso, no sé, Nuncio, pues creo que es la hija de Esperancita, ¿no? No sé si quieran aportar o algo a estas... A esta charla. No, pues muy atentas escuchándolo. No abro la cámara porque de pronto el micrófono se me apaga. No, pues sí, muy interesante. Yo, ¿qué he entendido de todo esto que últimamente hemos escuchado? Dios nos dice, mirad, buscar las cosas de arriba y el resto os serán añadidas. Entonces, para mí ha sido maravilloso, como lo he manifestado en otras reuniones los jueves, saber que la esencia es formar Cristo en mí. Decía Sandra hace un momento, Cristo en mí es algo espiritual y lo terrenal está en otro plano. Entonces, para mí, pienso yo que buscar a Cristo en mí, o que Cristo se forme en mí mejor, es algo que necesitamos, es de la parte espiritual, de un andar espiritual, y lo otro vendrá añadido, ¿sí? ¿Qué aflicciones tenemos? Todos tenemos aflicciones, todos hemos tenido necesidades, todos hemos tenido etapas. Quizás en este momento mi etapa de la vida, la parte económica es estable, gracias a Dios. No tengo preocupación mayor por ese lado, pero también hay otras preocupaciones, ¿sí? Pero es como esa tranquilidad de que es Dios el que va a suplir. Yo le llevo a Él todas esas necesidades o todos esos momentos tristes o de bajonazos que uno tiene, y Él los saca a uno. Entonces, yo sí, al contrario de Sarita, yo no leo mucho de otras cosas. Sí, yo como que me enfoco en esto, en lo mío. Y cuando a mí otras personas de otras nominaciones se me acercan a hablar, yo como que pongo un freno en mi cabeza y digo, no, sí, así fue cuando en el camino yo era muy fiel, pero entonces tal vez Dios nos quiso sacar de ese sitio y ponernos donde la verdad se maneja bien, pienso yo, y estoy segura que es así. Entonces yo me siento muy feliz con esto. Y yo veo en mi vida muchas bendiciones, y no tanto materiales, sino es como esa tranquilidad y la paz y la seguridad de que Dios siempre va a suplir lo que yo necesito. Entonces para mí ha sido maravilloso, ¿no? Yo les escucho mucho a ustedes muchas cosas y me fascina escuchar porque es reafirmar mucho de lo que yo pienso. Sí, en el camino, estoy totalmente de acuerdo que en el camino nos enseñaron que era la vida en abundancia, pero la vida en abundancia era económica. Pero ahora estoy viviendo la vida en abundancia espiritual, porque ustedes me han enseñado, con todo lo que han trabajado, que es formar Cristo en mí, y el resto vendrá por añadir. Y que esta carne y esta vida terrenal se acabará en un momento, se fenecerá, no hay nada más que hacerle. Entonces es vivir esta vida como si no estuviéramos en esta tierra, dice la palabra, que no es fácil, obvio que no es fácil, pero es un andar de día a día. Eso es lo que les quiero compartir. Sí, qué hermoso, bonito, porque no sé por qué me estaba viniendo al pensamiento, pues que todo esto que nace de nosotros va a ser probado en el Bema, es decir, que hay muchísimos, ya digo, la palabra es cristocéntrica. Tenemos que verlo
en todas las páginas, todo lo que estamos leyendo, cómo se manifiesta, cómo adscribimos ahora en él todas esas cualidades que se nos piden, porque son los resultados que tienen que aparecer en nuestra vida. De ahí que no hay que huir de las cosas materiales. Las cosas materiales me refiero a que el reposo es material, es cierto en nosotros. Nuestro Dios quiere que la paz suya gobierne en nuestros corazones. Eso es material, es decir, eso se materializa en nosotros. Cuidado con la palabra espiritual, porque lo material no tiene por qué ser obligatoriamente inferior a lo espiritual. Pero volvemos otra vez, la materia de Dios en Cristo en nosotros supera todo lo que hemos pensado, supera nuestro entendimiento, son las cosas insondables para el hombre, tiene que ser el espíritu a iluminarlas. Y ahí se hace muy material, es cierto, y además que es lo más hermoso, poder distinguir lo que provenía de nosotros y lo que proviene ahora. Entonces, me recordaba el espíritu de todo esto, vamos a verlo cara a cara y no solo por un espejo, como lo vemos ahora. Y ahí todos vamos a pasar por el fuego del Espíritu, que va a derretir literalmente todo lo que hemos hecho por nosotros mismos. Y si la obra de cada uno permanece pasando por ese fuego, entonces recibirá recompensa. Pero recuerdo a Bullinger decir, vamos a darnos cuenta cuántas cosas hemos hecho por nosotros mismos. Y entonces me vino al pensamiento otro versículo que igual, si no es el Espíritu a iluminarnos, no podemos ver la grandeza que tiene por detrás. Y él dice, antes bien sea todo hombre mentiroso y Dios el único verdadero. Y esto te lo digo para que triunfes en el juicio. Y se está refiriendo al Bema. Es decir, y tú dices, madre mía, o sea, Dios no se cohíbe en llamar a tu corazón engañoso. Dios no se cohíbe en decir que tu vaso de barro es ciertamente mentiroso y que se rebela contra las cosas del espíritu de vida y en Cristo Jesús. Hasta ese punto llega nuestro Padre a decirlo, ¿no? Y el que lo reconoce vuelve otra vez a ser, efectivamente, aquel que le pide a Dios que siga perfeccionando su obra. No se lo pide ya de una forma encarecida, y a veces sí, le dices como a Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque aunque no pasemos por angustia, hay una diferencia entre angustia, tribulación, es decir, hay una preocupación por algo que puede ocurrirte en el futuro. Esa es una. Pero hay una angustia que es real, es más real porque es presente, porque estés pasando ciertamente por el valle de sombras y de lágrimas, como está escrito, y esa angustia, tienes que permitir esa obra de Cristo para Él enseñarte, consolándote, que es Cristo el que pasa delante de ti y que por tanto tú eres como la oveja. Ahora, ciertamente, en el Bema lo que va a suceder es ciertamente todo lo que hemos hecho por nosotros mismos. Y cuando antes le preguntaba a Dios, ¿cómo es que nos permitiste antes de caer en este reposo vivir 40 años convencido de que estábamos haciendo lo mejor para ti? Y él dice, es exactamente eso por lo que digo en mi palabra,
que cualquiera que cree que sabe algo no lo sabe como conviene. ¿Por qué? Porque esas convicciones que hemos mantenido, o de nosotros mismos, o de labios de otros, ha sido lo que ha obstaculizado a Dios su obra dentro de nosotros. Con mucha paciencia. Es verdad que al mismo tiempo Él me dice, no te preocupes, porque cuando tú andabas en el camino, yo te conocía. Y ciertamente tu obra de mantenerte no es en vano, y no ha sido en vano. Y me recordaba el Espíritu que nosotros en el camino hemos conocido gente muy buena. ¿Entiendes? Es decir, vamos a hacer bien las distinciones. Hemos conocido gente amando a nuestro Padre de la misma manera que nosotros lo amábamos. Hemos visto ciertamente que los líderes y coordinadores desaparecieron cuando se dio la gran división y se comenzaron a vilipendiar unos de los otros y justamente lo que nos decían, no podemos apartarnos del hombre de Dios porque si no Dios se apartará de ti. Eso ha sido horroroso, horroroso. Es ciertamente como le dijo Jesucristo a los fariseos, os ponéis a la puerta y ni entráis vosotros ni dejáis entrar a nadie. Eso es. Y andáis por todo el mundo para hacer un prosélito y lo hacéis 7 veces más hijo del diablo que vosotros propios. Y yo pensando siempre que estaba haciendo mi mejor, que esa era la voluntad de Dios. Esa barrera ha sido la más difícil para nuestro Dios quitarnos, de todo lo que estamos convencidos que es. No, de ahí que cualquier convicción déjala caer. ¿Por qué? Porque no sabes nada como conviene. Antes estaba diciendo Sandra, las dos cosas ocurren. Es decir, nosotros cuando vamos recibiendo luz divina, no nuestra, ni de nadie, sino luz divina, más grande se va haciendo nuestro Padre. De tal manera que ya no es ningún propósito nuestro comprenderlo. Es imposible. O sea, cada vez se hace ciertamente más grande y no hay que comprenderlo, hay que conocerlo. De ahí que ciertamente las cosas que nos atraían del mundo anteriormente han dejado de pesar. Es que pero ¿cómo? De una manera natural. ¿Por qué? Porque este Cristo trae verdaderos tesoros que no nos hacíamos ni una pequeña idea, ni en nuestra vida de cristianos, ni aún hoy. Dios dice, no creas que lo sabes, porque a medida que vayas sabiendo, pues más voy a engrandecerme yo y más se va a empequeñecer tu hombre y los hombres. Así mismo. Y se cumple. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Bernabé? ¿Quién es? Nadie, nada. No son nada, sino servidores a través de los cuales hemos podido creer. Pero de ahí que poner los ojos en el utensilio, ya lo hemos dicho alguna vez, es como si tú tienes una obra en casa y mandas venir al albañil y el albañil trae un martillo y comienza a arreglarte la casa y cuando termina la obra, pues tú te pones a darle gracias al martillo. No, el martillo no ha hecho nada, ha sido el albañil. El albañil es el que ha dado la obra, el que ha hecho la obra. No. Cuando nosotros poníamos los ojos no es que el martillo no sea útil, pero el albañil es el que hacía la obra, es exactamente igual. No, ahora se nos ha dado a conocer. Yo siempre digo, yo esto, por muchas vueltas que yo quería conseguir, qué sé yo, otra de las convicciones que tenía, ¿no? Cuando Dios me muestre algo suyo, ¡buah! Todo va a ser
enorme y voy a hacer milagros y voy a resucitar muertos y no te imaginas, como decía, ya os lo he contado, yo os he contado las experiencias en la India y estuve allí todos los días asistiendo a reuniones con 500, 600 personas, otras en casas, en las azoteas, donde se juntaban los que cabían y habían los que se quedaban a la puerta. Y se decía que hacíamos milagros y es que era el mayor engaño que te puedes imaginar. Ya os he contado la experiencia. Eh, con la convicción de que ahora era Cristo en mí, entonces ahora yo iría a hacer milagros y maravillas. Y curiosamente, nunca escuché la palabra, nunca se abrió una Biblia, ni le gustaba a los creyentes hindús que llevases una Biblia, ni que hablases de Cristo. Teníamos que hablar del Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso. Cristo no, Cristo era como ellos tienen a Shiva o como, por tanto, no, eso nunca se debe confesar. Y lo que hacían era, en vez de abrir una Biblia y las Escrituras, era dar testimonios, testimonios, testimonios. Y hablaban de cáncer que se habían curado, y hablaban de que uno había resucitado de los muertos a otro, y daban sus testimonios, 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 testimonios. Podíamos escuchar 2 horas de testimonio. Y medio adormecido, nosotros creíamos todo aquello. Después entonces se pedía a la multitud que diesen un paso al frente los que quisiesen sanidad. Y ahí se presentaban, ahí había el bullicio todo de esta multitud que había venido, que no tenían esperanza ya de los médicos porque no tenían dinero, entonces que habían oído a un vecino que allí se hacían sanidades, ellos escuchaban los testimonios y ¡buah! Había un revuelo en la sala. Me estoy acordando de una reunión en particular que yo tenía un hindú. A nosotros los occidentales nos sentaban alrededor de una sala muy grande, de una casa, y todos los hindús que habían venido sentados en el suelo, se daban los testimonios en un sitio visible y después todos se ponían de pie y los que estaban fuera querían entrar para que se diera la sanidad. Por tanto, creían, era gente que creía, estaban allí para recibir. Si ciertamente se hubiesen tenido, si fuese la fe que nos enseñaban, ellos tenían fe, habían venido de todas partes para ser sanados. Entonces nos decían a los que estábamos allí viendo el poder de Dios, tú con este, tú con aquel, tú con el otro. Bueno, y a mí me tocó, yo ya os lo he contado algunas veces, pues el que estaba sentado a mi lado, porque tenía una parálisis completa, no podía andar, tenía un turbante, ahí estaba escuchando, no podía, entonces ese sí estaba sentado, no podía sentarse en el suelo, estaba a mi lado. Tú con ese. Oh, Dios mío. Ahí entonces comenzaba todo lo que era una psicosis general. En el nombre de Jesús, yo en el nombre de Jesucristo, salta y lo subía en el aire y pumba y lo bajaba, sienta los pies y todo esto en la sala, imagínate. Y esto se mantenía durante 10, 15 minutos, un jaleo enorme, la gente intentando entrar, cada uno gritando de una manera, otros de otra. Yo en el nombre de Jesucristo, salta, salta, pon los pies. Bueno, el hombre se reía mucho. Después de los 10-15 minutos, Sangat Bains, el gurú que enseñaba todo esto, decía, ya. Y se callaba todo el mundo, y se quedaban todos. La sanidad ya se ha dado.
Ahora hay que enfocar esa sanidad para que Dios acabe en vuestras casas la sanidad. Y en esa psicosis que yo creía, nunca vi al paralítico, pues algunos decían, ay, yo le he visto mover los pies, ay, yo he sentido que tenía una mejoría Era todo una psicosis general impresionante, era horroroso. Esto es lo que ellos están proclamando, no es sanidades, no es nada de lo que está escrito en la Biblia, que eran señales para hacerles ver a la iglesia de Hechos que Dios estaba por detrás. Y eran manifestaciones ciertamente inmediatas. La gente ponía a los enfermos en la calle para que la sombra de Pedro pasase tranquilamente y los sanaba. A Pablo le quitaban sus delantales para llevárselos a los enfermos y sanaban. Y sin embargo, Tíquico, en las epístolas posteriores, fue dejado en Mileto, enfermo. A Tito le manda a Timoteo que beba un poco de vino debido a sus constantes enfermedades, que había cambiado ciertamente, ¿no? Es que Dios cerró la puerta. Dios cerró la puerta y hoy es el gran secreto, y el gran secreto es en los lugares celestiales donde no se necesitan señales, se necesita iluminación, que es lo que Dios nos da. De manera que no hay que huir de las cosas materiales de nuestro Dios, y que ciertamente pues una gran parte de lo que pensamos que hacemos para Dios lo estamos haciendo por nosotros mismos, y todo eso se va a quemar en el Bema. Y ciertamente para vencer en el Bema, cuando seamos probados, es bueno que lleguemos sabiendo que todo hombre es mentiroso y que solo Dios es veraz. Esa tremenda experiencia que tú tuviste, ¿no? Impresionante. Tremendo. O sea, loquísimo Sí, eso. bueno, tengo una experiencia más, que eso fue horroroso. Esto ya no en la India, sino que yo volví diciendo por las iglesias lo mismo, que había que testificar qué es lo que te había ocurrido. Y nos juntábamos todos los veranos en Francia, en casa de un matrimonio amigo nuestro, y todos también con ese deseo de ver sanidades. Estaban todos los líderes, se juntaban para recibir a Sangat, y ahí se presentó un matrimonio que venía con un hermano del marido con una esclerosis múltiple, y en los últimos días de su vida, porque le habían dicho que allí estaba el hombre de Dios, y además pues los líderes de Europa, que eran todos experientes en sanidad, y que allí él se sanaría. Este hombre llegó, hizo 1000 kilómetros con su mujer y su hermano para estar allí. Sangat habló con él y después nos dijo que nos preparásemos. Mandó a 2 que cogiesen a este muchacho, uno de un brazo, otro de otro, y exactamente, todos allí gritándole en el nombre de Jesucristo, anda, y bueno, durante 10-15 minutos, y ciertamente Sangat mandó parar aquello, dijo lo mismo que le escuché en India: la sanidad ya se ha dado, y ahora sería el hermano que tenía que seguirle hablando en casa para que Dios hiciese su trabajo. Bueno, ahí yo me quedé diciendo, ahora estoy viendo entonces que nuestro Dios
sana por partes. Y ahí dije, esto no puede ser cierto. Y lo que es verdad es que una gran parte de estos líderes que estaban allí fueron muriendo poco a poco ellos mismos, además a una edad joven. Murió John Kelly, además en un campamento haciendo lo mismo, que los líderes lo escondieron el cuerpo diciendo que en 3 días resucitaría. Por tanto, escondieron el cuerpo, lo sacaron. Ahora es que se va a dar la sanidad. Y bueno, y fue un problema con la policía impresionante. Murió el coordinador de Alemania, murió Ken Petting, murieron unos cuantos. Y todo seguido, además. Es decir, fue impresionante aquello. Y hoy ya no está nadie tan convencido en Europa de todo lo que ocurrió. Parece que sucedió lo mismo que con Ananías y Zafira, o sea, intentaron ludibriar al Espíritu Santo y simplemente se fueron a dormir. Y toda la gente cogió un poco de respeto con amor por las cosas que dice nuestro Padre. Pero de todas formas continúan yendo a India muchísimos y no hablando ya tanto de las sanidades, pero no, nada. Literalmente nada tiene que ver. Nuestro Padre es en absoluto, ya no nos preocupa si estamos enfermos, si estamos con necesidades. No, el Cristo se está sobreponiendo en nosotros gracias a su obra y todas estas cosas están cayendo en su sitio apropiado y solo deseamos pues que continúe, ¿no? Pero en el Bema ciertamente se va a ver cara a cara cuántas cosas hemos hecho por nosotros mismos y se va a quemar. Y puedes ya llegar al punto de que se queme todo y que no hayas hecho nada en Cristo. Y ahí ciertamente pues recibes pérdida. No te pierdes tu salvación, ni mucho menos. Vas a vivir con Cristo. ¿Me entiendes? Esto es genial también, pero no vas a reinar con Él. No, te vas a quedar fuera del banquete. Esto es, ¿os acordáis de aquel que estaba en el banquete y el rey vio uno que no tenía el vestido de bodas? ¿Y qué haces aquí tú? No, para afuera. El vestido de bodas, Cristo. Es decir, que todo lo que no hayamos hecho en Cristo se va a perder, es decir, va a quemarse. Y si no queda nada, pues tranquilo, porque vas a vivir con Cristo, pero no reinar. Esto es una verdad maravillosa que Dios nos muestra y que más deseo tenemos ciertamente de que Él se forme y que Él haga todo. Todo. Cristo es todo en todos. Otra vez, ese es el versículo. Ok, Juan, muchas gracias. Lilianita, ¿tú vas a decir algo más? Yo ya tengo que salir. ¿Mm? Muchas gracias, Juan. Sí, Liliana, gracias. Creo A que ustedes, muchas gracias. en resumen, pues lo que dijo Nunci, lo que dice la palabra más bien, que es primeramente formar a Cristo, el resto llega por añadidura. Y ya van cayendo las cosas y las piezas del rompecabezas en su lugar. A mí porque me gusta leer muchas cosas y más que hay una moda muy tremenda, muy peligrosa, es una moda muy peligrosa. No una moda, es una forma de vender, de crear, que es aquella de la masa negra, o sea, del espacio, del universo. Y pues a mí me gusta mirar eso, investigar eso para ver qué están hablando, qué están diciendo, cómo es. A mí siempre me ha gustado. Pero obviamente siempre llega uno a lo mismo. O sea, finalmente es tan sencillo como
tenerla, porque claro, uno se hace muchas preguntas y muchas cosas, pero es tener sencillamente la vida equilibrada de poder vivir, de poder suplirse económicamente en la vida y fortalecer al Cristo que tenemos, por supuesto, con la palabra, que lo vimos hace 15 días. Lo que vimos, esa enseñanza que dio Amparo que me encantó, ¿cómo era que se llamaba, Juan? Ahora se me olvidó. Bueno, ¿cómo era la clase hace 15 días? Que tenemos en Cristo, ay, se me olvidó. Son los que, no sé, ¿Te acuerdas? no sé si esa quedó grabada o fue ¿Qué? Pero me encantó la clase. Esa fue la que no quedó grabada. Ah, no, yo no estuve en esa. Pero me Estuve en gustó. esa reunión. Entonces, nada, pues es eso, ¿no? Es volver, pero es bueno repasar lo mismo, es bueno porque es que, digamos que eso le ayuda a uno a fortalecerse, a seguir adelante, a pensar, a no caer en artimañas del mundo, en las cosas que a veces lo quieren enredar el mundo a uno. Entonces, porque todo el mundo anda con el afán de perseguir algo, de tener algo, de si usted no tiene esto, entonces ¿por qué? Entonces ¿para qué vive? No. Entonces es hacer un par y decir, venga, yo que estoy bien, o sea, yo estoy bien así, sencillamente ser el Cristo que llevamos dentro, porque realmente ahí es donde está la vida. Es que la palabra nos lo dice muy claro. Lo que pasa es que uno mismo se enreda la cabeza con cosas. El estarse preguntando tantas cosas tampoco me parece que sea tan bueno, no debería estar más liviano de mente también, liviano, porque Él es el que trae acá todas las cosas, es el que nos da y nos provee, o sea, en vez de estar uno persiguiendo afuera, es más bien dejar de perseguir y dejar que Dios mismo haga. Entonces, bueno, muchas gracias. No sé si tú quieres cerrar con una oración, porfa. Oramos un momento. Claro que sí. Bueno, Gracias. Padre Dios, en esta bella noche agradecerte inmensamente por esta hermosa comunión que nos has permitido. Gracias, Padre, porque sabemos que son momentos para enriquecer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Gracias, Dios, por nuestras vidas, por la vida de aquellas personas que han dedicado su tiempo para escudriñar tu bella palabra, para compartirla con cada uno de nosotros que estamos deseosos de amarte, glorificarte y respetarte. Gracias, Padre, porque eres grande y maravilloso, porque tu palabra es única, cierta y verdadera. Padre Dios, por un resto de semana lleno de ti, te encomendamos nuestras vidas, te encomendamos nuestro corazón, y por todo esto, Padre, te lo agradezco inmensamente en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Amén. Nancy. Chao, Lilianita. Chao, Juan. Gracias. Chao. Chao. Muchas Adiós. gracias. Buenas Adiós. noches. Muchas gracias.